Que el Señor bendiga a cada uno en esta mañana, tanto los que están aquí presentes como los que están conectados virtualmente. Estuve pensando un poco si debería seguir con el mensaje que tenía planeado para hoy, o si debería cambiarlo por las cosas que hemos estado pasando estos días, y al fin sentí que Dios me estaba dirigiendo a compartir el mensaje que Él había puesto en mi corazón hace un tiempo ya. Y hace unas semanas vimos la misericordia de Dios. Vimos cómo nosotros merecemos castigo, cómo nosotros merecemos la muerte, pero Dios en su gran misericordia nos da vida, nos da vida eterna. Pero vimos también que no podemos separar la misericordia de Dios de la ira de Dios. La ira de Dios es parte de Dios. Él está lleno de gracia y de verdad, lleno de misericordia, pero también de ira cuando su nombre es afrentado. Y tal vez pensando en lo que hemos estado pasando estos días con las enfermedades y todo, tal vez deberíamos estar viendo hoy la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios se ha demostrado de una manera muy clara. Pero entre más estudié acerca de la ira de Dios, más vi la misericordia de Dios. Porque la ira de Dios es lo que nosotros merecemos. El juicio es lo que merecemos. Pero Dios nos muestra misericordia. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces es una respuesta de Dios hacia la injusticia. Aquí dice que los hombres que detienen la verdad con injusticia. La ira de Dios se revela. La ira de Dios responde. La ira de Dios es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Dios no tolera el pecado. Y es por esa intolerancia del pecado que Él responde con ira. Y para nosotros es un poco difícil entender eso. Porque ¿cómo puede un Dios lleno de amor y misericordia también responder con ira? Y esto causa mucha controversia en nuestro mundo hoy, porque algunos enfatizan mucho la ira de Dios y solo predican de la ira de Dios y solo pintan un cuadro de Dios como un Dios terrible, como un Dios temible, como un Dios que por cualquier cosa se enoja, que es prácticamente imposible agradar a Dios porque Él es tan lleno de ira. Y ese es el mensaje que predican. Y infunden temor en la gente. Y no es un temor reverente, sino un temor de miedo. Y eso es lo que infunden en la gente. Y la gente con miedo de hacer cualquier cosa porque Dios se va a enojar. Dios es un Dios de ira y tengo que tener cuidado.
Por otro lado, hay otros que no pueden entender cómo un Dios de amor puede ser también un Dios de ira. Y lo pintan como un Diosito lindo, lleno de amor y compasión, que jamás puede enojarse y jamás puede hacerle daño a un hombre, y jamás puede castigar porque es lleno de amor. Y es cierto, Dios es un Dios lleno de amor. Dios es amor. Pero Dios también es un Dios de ira. Un Dios que no permite el pecado. Un Dios que no tolera el pecado. Entonces tenemos que encontrar el balance entre esos dos puntos de vista. Un Dios de amor, un Dios lleno de misericordia, pero también un Dios justo, un Dios que no permite el pecado. Y si estudiamos la Biblia, encontramos este Dios lleno de misericordia. Pero también, si hay pecado, Dios responde con ira. La Biblia está llena de la ira de Dios, pero también está llena de la misericordia de Dios. Vamos al Antiguo Testamento. Tal vez no diga en tantas palabras la ira de Dios, la ira de Dios, la ira de Dios, pero podemos ver la ira de Dios revelada en más o menos 600 veces en el Antiguo Testamento, solamente en el Antiguo Testamento. La ira de Dios revelada. Pero tenemos que entender la ira de Dios. La ira de Dios no es un ramalazo de enojo, donde Dios empieza a tirar cosas y a patalear y a gritar y a hacer un gran escándalo como un chiquito enojado, ¿verdad? Dios no es así. Esa no es la ira de Dios. No es que se le sube el apellido y empieza a actuar irracionalmente. No es un Dios que tira las tablas de piedra y las quiebra al pie del monte cuando ve a su pueblo pecando. No es un Dios, no es una ira así. Tampoco es lo que nosotros acostumbramos llamar la ira, una ira santa. Es una ira santa, la ira de Dios, pero es algo que nosotros no podemos entender. Es parte de su naturaleza divina y santa que no tolera el pecado. Es parte de Dios, es parte de su naturaleza divina. Sin la ira de Dios no habría consecuencia por el pecado. La ira de Dios es la respuesta natural de Dios hacia el pecado. Dios es completamente justo. Dios es, no hay ninguna tacha en Él. Y Él es justo y Él actúa con justicia completa. No hay ninguna, ¿cómo podemos decir? Acepción de personas en Dios. Dios es justo. Y solo porque esta persona es especial, no significa que la ira de Dios no puede caer sobre él. La ira de Dios refleja su justicia. Dios dice que el alma que pecare morirá. Y si el pecador no se arrepiente, la ira o la justicia de Dios dice que esa persona tiene que morir. Esa es la justicia, esa es la ira de Dios. Dios es justo y si Dios dice, así sucede. Y si él pecó, tiene que morir si no se arrepiente. Pero si se arrepiente, entonces la misericordia de Dios lo perdona y le da vida. Eso es lo interesante de Dios. Al ver la ira de Dios, es imposible verla sin la misericordia, porque Dios es un Dios lleno de misericordia. Y yo fui recordado me sobresalió
la misericordia de Dios al estudiar la ira, porque nosotros merecemos recibir esa ira, merecemos recibir el castigo, pero Dios en su misericordia nos perdona y nos da vida, a pesar de que nosotros hemos ofendido a Dios, hemos desobedecido a Dios. Pero Dios escoge darnos vida, Dios escoge perdonarnos. Cuando yo pienso en la ira de Dios, en ejemplos que tenemos en la Biblia, yo pienso en el pueblo de Israel. Tantas veces se demuestra la ira de Dios contra el pueblo de Israel, pero también se ve su misericordia. Yo quiero ir a Éxodo capítulo 32. Tenemos una historia ahí. Quiero ver varias diferentes historias aquí del Antiguo Testamento. Son historias un poco largas, tal vez las conocemos, pero yo creo que nos hace bueno verlas de vez en cuando. Y quiero leer este capítulo 32 de Éxodo. Y quiero notar la ira de Dios, también su misericordia, pero sobre todo la ira de Dios contra su pueblo. Moisés estaba en el monte hablando con Dios, y dice aquí el versículo 1 del 32: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y los dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal.
porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. El pueblo pecó. Aarón pecó. Rechazaron y ofendieron a Dios de una manera increíble, una manera descarada. Habían visto a Dios cómo Él se manifestó desde el monte con truenos y relámpagos unos días antes, y ahora diciendo que un becerro de oro era lo que los había sacado de Egipto. No es normal y podemos decir una respuesta natural de Dios, responder con ira y decir que Él le dijo a Moisés, déjame responder con ira a este pueblo, yo los voy a destruir. Y Moisés intercedió por el pueblo. Él dijo, no, Dios, no los destruya. Yo quiero seguir intentando con este pueblo. Recuerda lo que hiciste en Egipto, y recuerda todo lo que han pasado por el desierto, y lo que van a decir los egipcios y lo que van a decir los demás. No los mate, no los destruya, Señor. Y Dios dice, está bien. Pero cuando Moisés descendió del monte y vio lo que el pueblo estaba haciendo, a veces pienso que Moisés se arrepintió de haber intercedido por el pueblo. Y él vio lo que estaba sucediendo. Él agarró esas tablas que Dios había hecho y los tiró al suelo. Y yo creo que los tiró de bastante alto. Los tiró por un guindo, y cuando cayeron abajo se despedazaron. Y después agarró el becerro y lo molió y lo echó en el agua y dio a beber esa agua a los israelitas. Esa era la ira de Moisés. Eso no era la ira de Dios, era la ira de Moisés. Moisés estaba enojado con el pueblo por lo que habían hecho, y con razón. Pero la ira de Dios, en respuesta al pecado, hubiera sido destruir al pueblo. Y siempre Dios mostró ira contra el pueblo, aunque los perdonó, no los destruyó por completo. Pero ese día murieron 3,000 hombres por mano de sus propios hermanos. El propio pueblo, los levitas, se pusieron la espada y pasaron
por el pueblo, matando. Y Moisés después intentó otra vez interceder por el pueblo, oró por el pueblo, Dios perdona el pecado. Y Dios, si no lo va a perdonar, quíteme también a mí del libro. Y Dios dice, no, Moisés, así no funciona. El que peca contra mí, a ese yo lo quito del libro. Y ese pueblo va a recibir castigo, dice. En el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado, dice Dios. El pueblo va a recibir su castigo. Dios mostró misericordia, pero Dios también no podía pasar por alto este gran pecado. El nombre de Dios había sido blasfemado, el nombre de Dios había sido ofendido. Y Dios no permite eso. Y ahora vamos a Números capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María. Y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. La ira de Dios se demostró contra Aarón y María, los hermanos de Moisés. Se rebelaron contra Moisés y cuestionaron su autoridad. Dios respondió con ira. Y se ve a Moisés. Moisés es manso. Moisés es mi siervo. Yo hablo con Moisés cara a cara. ¿Cómo es posible que ustedes hablan contra él? Y se encendió la ira de Dios contra ellos. Y María quedó leprosa. Y cuando Moisés oró por ella, Dios escuchó. Y Dios perdonó. Y Dios tuvo misericordia. Pero Dios dice, ella tiene que recibir castigo. Fuera del campamento por 7 días. La ira de Dios. Consecuencias por el pecado. Después del capítulo 14 tenemos a los israelitas, pueblo de Israel, frente al Jordán, a este lado del Jordán, esperando los espías que volvieran de la tierra de Canaán, y los espías volvieron con malas noticias. Era un pueblo grande, gigantes, gente muy poderosa. No podemos ir contra ellos, jamás. Dice así, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto,
o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová nos te agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye y leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y después Dios dice, versículo 11, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y Moisés otra vez intercede por el pueblo. Y dice: perdónalos, Dios. Perdona a este pueblo. Y dice Dios, versículo 20, entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Creo que lo voy a dejar allí. Ahí estaba la sentencia. Misericordia de Dios porque no los destruyó de una vez, pero la ira se demostró. Y Dios dijo: ninguno de los que me han tentado, ninguno de los que me han provocado a ira van a entrar a la tierra. Ese es el castigo. Y el pueblo de Israel respondió con otra burla a Dios, porque dijeron: ahora vamos a ir, vamos a ir. Y Dios les dijo: no vayan. Y ellos fueron y recibieron una derrota vergonzosa. Dios no tolera el pecado. Ellos no creyeron a Dios. Ellos no creían que Dios podía librarlos. Y Dios los castigó en su ira, aunque no los destruyó, pero ellos no escaparon del castigo. Ahora vamos a 2 de Reyes. Y pudiéramos ver muchos ejemplos más de la ira de Dios a través de todo ese viaje de los israelitas en el desierto, y todo el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes. La ira de Dios se demostraba vez tras vez, también la misericordia. Pero llegó a un tiempo, a un momento que ya la misericordia de Dios ya había llegado casi a su límite, podemos decir. Aunque no me gusta decir eso, pero hay un momento que Dios tiene que decir: esto es demasiado. Ya yo no aguanto más. El pecado de Judá, el pueblo de Israel, era grande. 2 de Reyes 23. Y habían pecado vez tras vez, tras vez, tras vez. Y Dios había castigado, y Dios mandaba enemigos que oprimieran a Israel.
Y ni así, y mandaba profetas, y mandaba muchas cosas, y no, señales, y no obedecían, no escuchaban. Pero aquí en versículo 24 al 27, tenemos un rey que se preocupó por la ira de Dios. No apunté ese versículo, pero hay un versículo que él, donde él manda a unas personas, a un profeta. Vamos a ver. Versículo 13 del capítulo 22. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de ese libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Grande es la ira de Dios. Ahora tenemos que hacer algo. Y aquí en el versículo 24 vemos lo que hizo Josías. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Ya había llegado a un punto que Dios no podía extender más su misericordia. Ya era mucho. Y aunque Josías se arrepintió y quitó y hizo mucho para ver si aplacaba la ira de Dios, ya Dios dijo: no, esto no es, eso ya llegó a su límite. Y Dios destruyó a Judá. Y en el capítulo 25 vemos la ira de Dios contra Jerusalén, contra Judá. Creo que no voy a tomar tiempo para leer todo eso, pero vemos cómo llegó Nabucodonosor y destruyó a Jerusalén. Vamos a ver el versículo 13, dice: quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, y incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. Llevaron todo eso. Y después, versículo 20, estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia. Perdón, eso eran... y de la ciudad, versículo 19, de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército, que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat.
Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. El juicio, la ira de Dios sobre Jerusalén, sobre su pueblo. Su casa destruida. La casa de Dios destruida. El lugar donde yo dije que iba a estar mi nombre, dice Dios, va a ser destruido. Este juicio sobre un pueblo que había desobedecido, y más que desobedecido, había desechado a Dios, había despreciado y menospreciado a Dios. La ira de Dios contra los que pecan contra Él es grande. Y pudiéramos seguir viendo ejemplos de la ira de Dios sobre los que no le obedecen. Se ve vez tras vez en la Biblia. Y como vimos, aunque muchas veces demuestra misericordia, Él en su justicia también revela su ira. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No queremos nosotros experimentar esa ira del Dios vivo. Es horrenda cosa caer en manos de Él. La ira de Dios es su respuesta al pecado del hombre que no está cubierto con la sangre de Cristo. Juan 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree tiene vida eterna, pero el que no cree tiene la ira de Dios. Romanos 2:8 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ira y enojo de Dios es serio. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y obedecemos a Dios, tenemos vida eterna. Pero si no lo hacemos, estamos bajo la ira de Dios. ¿Y quién quiere estar bajo tal ira? La ira que vimos en estos ejemplos. Yo no quiero estar bajo la ira de Dios. Yo quiero estar bajo la misericordia. Pero tenemos que pensar en la realidad que nosotros podemos caer bajo la ira de Dios. Nosotros podemos caer de la gracia. Podemos ofender a Dios. Podemos desobedecer. Tenemos esa tendencia. Y cuánto más tenemos que depender de la sangre de Jesucristo para recibir perdón y vivir en obediencia a Dios. Y no hemos visto, estamos viendo solo la ira de Dios en esta vida. No hemos visto, no vimos nada sobre la ira de Dios en cuanto al juicio final. Dios tiene preparado un lago de fuego para el que no se arrepiente de sus pecados. Esa es la ira de Dios en su máximo, en su fin, ¿verdad? Eso es lo máximo de la ira de Dios, el lago de fuego preparado para los que no le obedecen. Y la gente dice: ¿cómo es posible que un Dios de amor va a hacer eso? Va a hacer tal cosa. La ira de Dios no permite pecado. Y la ira de Dios castiga. Dios es justo. Y en su justicia se revela su ira. Tenemos que terminar. Al ver la ira de Dios, nos debe poner a reflexionar. Reflexionar sobre la misericordia de Dios que Él ha derramado sobre nosotros. Como dije, me
Entre más veo la ira de Dios, más tengo que pensar en la misericordia de Dios. Tan grande. No merecemos tal cosa, merecemos castigo, merecemos la muerte. Pero también debe ser una advertencia para nosotros, para buscar vivir en obediencia, para no estar bajo la ira. Usted sabe, cuando desobedecemos a Dios, cuando no obedecemos a Dios, estamos buscando la ira de Dios. Cuando lo decimos así suena raro, pero así es. Buscamos la ira de Dios. Porque nos salimos de la protección de la misericordia. Cuando vivimos en obediencia, en arrepentimiento, en luz, delante de Dios, entonces estamos buscando la misericordia. Y Dios derrama su misericordia sobre nosotros. Entonces, quiero dejar eso como una advertencia para nosotros y también un despertar tal vez a lo grande que es la misericordia de Dios. Al ver lo que nosotros merecemos, al ver la ira de Dios, no merecemos otra cosa que la muerte, pero Dios en su misericordia nos da la vida. Y solamente tenemos que estar agradecidos y damos gracias a Dios por su misericordia y porque podemos estar aquí hoy y porque podemos ver la ira de Dios y saber que podemos recibir el perdón. Eso es lo bonito. Podemos ver la ira de Dios y no tenemos que tener temor si nosotros estamos obedeciéndole a Él. Ahora, si desobedecemos, tenemos que temer. Y tenemos que temer, desobedecer. No sé si me explico. Tener miedo a desobedecer a Dios, porque no queremos caer bajo esa ira. Pero si estamos obedeciéndole, no tenemos que tener temor de Dios. Dios no es un Dios terrible que es imposible de agradar. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Entonces, temamos un temor reverente y obedezcamos a Dios. Que Dios les bendiga.